La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Pablo viene escribiendo especialmente una carta para instruir a un pastor tan joven como lo es el hermano Timoteo. Para aquellas personas que nos están mirando por primera vez, estamos estudiando la carta primera de Timoteo. Ya hemos estudiado el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. También hemos comenzado a estudiar el capítulo 6 y hoy continuamos con ese capítulo 6. A partir del verso 1 hasta el versículo 10 estamos estudiando por el momento. Y estamos hablando de que el obrero, los líderes, los pastores, los diáconos, los ancianos, como sean llamados, sean apóstoles, evangelistas, misioneros, pastores, maestros en la palabra de Dios, deben totalmente tener fidelidad a Dios y tener contentamiento. En la carta escrita por Pablo a Filemón, nos habla acerca de personas que son cristianos. En este caso, un siervo y otro que es rico. Ambas personas son cristianos. Uno que se ha portado requete mal con su patrón. Por alguna razón se portó mal con el patrón y se disparó. Y entonces, gracias a Dios que decidió buscar a Pablo. Y nos dice en esta carta que escribe a Filemón, según el verso 10 al versículo 17 de esa carta. Y le dice Pablo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es inútil, sino es útil. En este caso, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, había sido cambiado este hombre por el poder de la sangre de Jesucristo. Había tenido un cambio sobrenatural operado por Dios. Y entonces, como Filemón lo había comprado a este hombre llamado Onésimo, se había escapado, se había huido, pero el dueño, francamente, era Filemón. Pero gracias a Dios que este Onésimo se encontró con Pablo y Pablo comenzó a hablarle del amor y de la misericordia, la ternura de Dios. Y este hombre ciertamente abrió su corazón para Dios. Y entonces le dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no son bien útiles este hombre, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. No tengas temor. Recíbelo con toda confianza. Recíbelo tranquilo. Como que si yo soy el que estás recibiendo, así recibe a Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. En otras palabras, Pablo no quiso abusar de su autoridad. Ciertamente reconocía que Filemón era el propietario
de Onésimo, a pesar que éste había faltado, a pesar que le había faltado el respeto a Filemón, Pablo reconoce que realmente este hombre ya había sido restaurado y que se lo regresaba a su respectivo dueño. Entonces, le dice el apóstol a este varón en esa carta: recíbelo como que si yo fuese. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Se apartó de ti ciertamente por un tiempo, para que recibiese para siempre, o para que le recibieses, en otras palabras, lo pudieses recibir para siempre, ya que como esclavo ciertamente se portó mal cuando estaba en casa, pero que ahora ha sido restaurado, ha sido totalmente bendecido por Dios. Es que recíbelo. Si algo ciertamente es necesario que yo te pague, si algo él te debe, ponlo a mi cuenta. Y además te diré que tú me debes más, le dice Pablo a Filemón. Entonces, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está buscando y enseñando también, no solamente a Filemón, sino a este siervo pastor que está en Éfeso, llamado Timoteo, es que aprenda también a enseñar a estos ricos a cuidar de sus siervos, y sus siervos a obedecer y a respetar y a hacer trabajos con honestidad, con rectitud de corazón, como que si lo están haciendo al Señor mismo, porque es verdad que a esto Dios los llamó a trabajar especialmente para Dios, como lo vimos en el programa anterior. Cuando escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 28, les dice claro: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Piensen las palabras de Pablo en esta interesante carta. El apóstol se dirige a los galos pensando ciertamente en esa preciosidad de bendición en que nos encontramos en Cristo Jesús. No hay fronteras, no hay problema de racismo. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, los ricos traten bien a sus empleados y los empleados traten bien a los ricos. Esta es la enseñanza que nos da. Y lo mismo es también con el pastorado. Los pastores traten bien a los miembros de la congregación y la congregación traten bien a sus pastores, porque ellos cuidan de sus almas como quienes han de dar cuenta en el día postrero. Este es el cuidado que debemos tener por las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. En la carta que escribe Pablo a Tito, que también es otro pastor que ha dejado en Creta con el propósito de corregir lo que es deficiente también en Creta, donde se necesitan hombres genuinos, bien parados y bien instruidos para instruir al cuerpo de la iglesia, que es de Jesucristo. Entonces, Tito es equipado por Pablo para instruir a hombres que sean capaces también de instruir a otros. Y les dice en el capítulo 2, verso 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina, para que en todo la enseñanza de las santas escrituras
sea bien adornada. Es decir, la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador eterno Jesucristo. Esa enseñanza sea puesta en alta, sea bien estimada por los ricos, para que ellos se den cuenta de que tienen ciertamente criados respetuosos y responsables con sus tareas cotidianas. Es decir, que todo creyente no debe de estar ganándose un sueldo a costillas de otros o a sudor de otros. Debe fajarse trabajando en lo que nos enseña la palabra de Dios, con todo respeto a Dios y a su patrón. El apóstol también nos instruye. El apóstol Pedro en el capítulo 2, por ejemplo, se nos dice en este interesante capítulo 2, verso 13 al verso 25. Por causa del Señor. Y esto hay que prestarle toda atención a lo que el apóstol Pedro nos dice aquí en esta carta, hablando de los ricos y hablando también de los siervos. Y en este caso instruye a todos a someternos no solamente a los ricos, sino a las autoridades que están en alta eminencia, como a los reyes y a las autoridades que celan el orden en la ciudad. Eso lo vemos en el capítulo 13 también de Romanos, verso 1 al versículo 7. Por lo tanto, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, es decir, al gobierno, como a superior, y a los gobernadores, como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, trabajando con todo entusiasmo, trabajando con todo esmero, trabajando con buena voluntad. Esto es lo que nos enseña ciertamente las Santas Escrituras. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios lo manda, no es simplemente el hombre. Es Dios quien nos manda a hacer todas estas cosas. Porque dice claramente, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. No hay que ser soberbios, porque la soberbia te llevará a la muerte. La soberbia te llevará a la cárcel. La soberbia te puede dejar paralítico para mucho tiempo, ciego, sordo, o te puede dejar todo mal, porque te has levantado contra la autoridad. Por lo tanto, el Señor dice, por causa del Señor, el Dios Todopoderoso, someteos a toda institución humana, ya sea al gobierno como al superior, y a los gobernadores como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice aquí claro la palabra, con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Tanto así, sí, es lo que Dios enseña en su palabra. Entonces,
Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis amados, es decir, no solamente amados, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, ¿para qué nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia? Y por cuya herida nosotros hemos sido sanados, porque vosotros o nosotros éramos en otro tiempo como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Esto nos enseña la preciosa verdad de Dios. Y qué importante y qué glorioso es entender estas enseñanzas que nos da las Santas Escrituras. Ahora bien, entonces, vemos la condición de que un humano sea propiedad de otro, no es consecuente con el cristianismo. Sin embargo, Pablo y los otros apóstoles reconocían la esclavitud como una realidad dentro de la cual los creyentes legalmente tenían que vivir. Entonces, los autores bíblicos aplican los principios de la conducta cristiana a los siervos y a los amos creyentes. Y eso lo vimos ya en las lecturas anteriores. A través de la historia, gradualmente los principios cristianos han minado la estructura social que permite la esclavitud, y los cristianos han ejercido su influencia con el fin de eliminar la esclavitud en muchos países. En el Nuevo Testamento enseña que la vida de todo creyente se caracteriza por la sumisión y el servicio a otros. La forma de este mundo está por desaparecer y la posición de transitoriedad, es decir, transitoriedad del creyente como peregrino y extranjero, no es lo más importante en su vida. Su obediencia a su nuevo rey y manifestar el amor y la transformación personal dentro de cualquier condición de la vida es lo más importante, es lo más glorioso. El creyente tiene la dignidad de ser hijo y siervo del Rey de Reyes, y su tarea es obedecer con toda sinceridad y con todo corazón a Él. Y entonces ser conformado de esta forma a la imagen de su Salvador y manifestar en el mundo las virtudes del Padre glorioso. Hoy podemos aplicar la enseñanza de los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Al creyente que es empleado y necesita mostrar la actitud y conducta correcta en el contexto de su trabajo. Aunque un creyente se conduzca de manera ejemplar dentro de la iglesia, él es capaz de descuidar sus relaciones y responsabilidades en la comunidad, en los negocios y en el trabajo. Es decir, fuera de la iglesia es posible que se conforme al estilo de vida de la sociedad, participando en la crítica, el engaño, la pereza o la desobediencia. Quizás él se acostumbró a estos procedimientos antes de ser cristiano y no se ha dado cuenta de las implicaciones de su nueva vida en Cristo. En Romanos capítulo 12
Versículo 2. Pablo exhortó de una forma clara y precisa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, debemos constantemente estar leyendo las Santas Escrituras para ir renovando nuestro entendimiento. La vida, es decir, la vida cristiana, es de cambios constantes, porque requiere la transformación de nuestros móviles pensamientos y conductas. En el versículo 1 declara el principio general de que el buen nombre de Dios y de la doctrina cristiana depende de la conducta correcta del creyente, aun cuando fuera esclavo. Eso lo vemos en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, verso 7, capítulo 5 de 1 de Timoteo, verso 14, Tito, capítulo 2, verso 10. Entonces Jesucristo, también incluyendo a los apóstoles, se preocupaban por la conducta de los creyentes en sus relaciones con el mundo que los rodeaba en aquel entonces. Así, los no cristianos respetarían a los creyentes y se verían atraídos a abrazar la nueva fe. A menudo el cristiano no se da cuenta del impacto de sus malas actitudes, palabras y conductas que distancian a otros de los cristianos, es decir, del Evangelio y de Jesucristo. Cuando una persona dentro de la iglesia le hace más daño al Evangelio que los que están fuera, Satanás se goza, se deleita, brinca Satanás de gozo cuando estas cosas acontecen así. No hemos de traer a las personas que nos rodean como enemigos por no ser de nuestra fe. Debemos amarlos, debemos respetarlos y debemos mostrarles que en verdad nosotros somos hijos de Dios a través de que mostramos amor, una sincera amistad, sin ir a las costumbres viejas, sin irnos a emborrachar con ellos, sin andar de mujeriegos, de ser ladrones o asesinos, mentirosos, hipócritas, bandidos, sino mostrando una conducta correcta, santa y pura delante de nuestros vecinos. Son personas que hemos de valorar, respetar, mostrar afecto en el nombre de Dios. Él los amó tanto que entregó a su Hijo unigénito por ellos también. Entonces Pablo mandó que tengamos a los amos por dignos de todo honor. Esto incluye respeto, obediencia, cooperación, mientras el jefe no pida que actuemos en contra de las normas claras de la palabra del Dios Santo. Debemos entonces pensar diariamente en obedecer y andar correctamente bien delante del Todopoderoso, y que la gente vea el brillar de la gloria de Dios en nosotros, que la gente vea la imagen de Jesús en nosotros y no la imagen del diablo, que Dios reprende ese diablo. En el verso 2 enfoca la situación más específica del creyente que trabaja para otro creyente. Posiblemente sienta que no sea necesario trabajar con mucha dedicación por un hermano en la fe, pero debe de hacerlo porque es la orden divina y tiene que ser así. Con mucha dedicación por un hermano en la fe, debe de hacerlo con toda sinceridad. Pero por el contrario, el apóstol enseña que una nueva motivación impulsa al creyente a servir mejor al jefe que es cristiano, puesto que el jefe es creyente, es amado por el empleado. Es decir, los mejores esfuerzos de este beneficiarán a un hermano en la fe. Qué interesante es. Quiero orar por usted, que sea un buen obrero y que sea también un buen amo, sea un buen ministro del Dios vivo y verdadero.
Señor Jehová nuestro Dios, hay multitud de personas que han escuchado esta preciosa palabra, que han estado, Señor, en tremendas rebeldías con sus amos y los amos con sus criados. Mas hoy, Señor, te ruego que sanes las heridas tanto de los empleadores como de los empleados. Al mismo tiempo, Señor, te ruego que la armonía y la paz sea establecido por parte tuya en el corazón de ellos, y que los criados ciertamente, Señor, trabajen con conciencia limpia, porque no trabajan para el hombre, sino para ti. Lo mismo, Señor, los ricos sepan, oh Dios, que esos criados que están al cuidado de ellos, tú se los has dado prestados, y que tú eres el dueño de esos criados, y al mismo tiempo la vida de estos ricos, tú eres el dueño también de ellos. Te ruego, Señor, que la misericordia esté para ambos. Sálvalos, restáuralos, y te doy gracias. Y al mismo tiempo, Señor, te pido por los que están en casa, en hospitales, en las cárceles, que se encuentran enfermos, abatidos, desesperados, desconcertados, aquellos que están decepcionados, que no hayan que hacer, oh Dios. Te ruego que extiendas tu misericordia, perdónalos, límpialos y trae, Señor, sanidad al alma, al corazón, al espíritu y al cuerpo de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, y te damos toda la gloria y toda la alabanza por lo grande y poderoso que tú eres. Muchas gracias, Dios mío, gracias. Amén y amén. Queridos televidentes, ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos alegramos con mucha sinceridad. Le invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Recuerde que por la parte de la Avanlo el templo se ve cerrado, pero por el lado de la calle 42 Street, ahí va a encontrar el portón y hay una puerta estrecha. Esa es la entrada al santuario. Búsquenos por el costado de esa calle y entonces está abierto los miércoles y los días viernes a las 7:30, domingo a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Será un placer tenerle. Que Dios le bendiga y le guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.